Vamos a empezar. Buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde empezamos. A ver, Miguel Ángel, por favor, venga para acá. Primero, agradecer a estas horas, un sábado, que estéis aquí, a todos los presentes. No es, pues a lo mejor vamos una hora como para un sábado madrugar, y se agradece. Luego también agradecer a estos tres compañeros de la mesa que han venido de diferentes lugares de España y luego también a la Biblioteca Pública, que nos ha cedido el espacio para mantener aquí pues, unas exposiciones que trataremos de hacer lo más didácticas posibles. Este acto no lo tenemos enfocado así, este año. El año pasado lo hicimos en febrero y este año lo estamos haciendo en mayo, porque ha habido una serie de cuadrar fechas. Pero el sentido que tiene, ya que el año pasado fue la función social de la filosofía, este es el de poner como dice y nos decía nuestro maestro, poner en valor, que es una expresión que se dice mucho, su figura, su vida y su obra. Vamos a ver, aquí en España, y muchos ya lo sabéis, porque además lo sabéis mejor que yo, o sea que yo estoy aquí, pero puedo hacerlo esto perfectamente cualquiera de los que estéis aquí, los que lo supieran. Gustavo Bueno, en nuestra patria, en la nación española, ha sido una de las personas, digamos, con más valía ética, política y que no le tosían nadie. ¿Y por qué? Yo creo, pero bueno, hemos hecho un librito hace ya tiempo en conmemoración y cada uno dice su teoría. Yo creo que porque nunca se dejó llevar por valores subjetivos, porque su filosofía iba a lo ético, es decir, a no quedarse solo en el sujeto corpóreo, que vale muy poco, y en eso es hegeliano, sino a ir pues, a lo que nos hace humanos, a los Sócrates, a no quedarse en ver la vida pasar, sino en meterse en el ajo. El 7 de agosto falleció su cuerpo. Sin embargo, y esto hay que decirlo con alegría, mientras vivamos, y los que vengan luego, creemos que debido a la potencia de su sistema filosófico y de su personalidad, que es de las pocas así un poco notables en el panorama español, digamos que sobresalgan tanto, porque claro, es que ha coincidido todo en él, la inteligencia, la memoria, la capacidad dialéctica, esto lo han dicho hasta profesores de lengua y amigos suyos, catedráticos, Fernando Carreter, ya fallecido, etc. Entonces, es imposible que mientras esto se mantenga, la filosofía de Gustavo Bueno perezca. Y en España, debido al jaleo que hay de todos los órdenes, su sistema filosófico, y generar un sistema filosófico no es estar ahí 2 días escribiendo una novelita, ni mucho menos, sino que es labor de toda la vida, su sistema filosófico se va a mantener. Ya hoy en día, vamos, pues la irradiación a Hispanoamérica, nuestros compatriotas, aquí tenemos ahora os comento de mis compañeros, están poniendo pie, igual que en México, los mexicanos aquí y en varios sitios de Hispanoamérica. Vamos a ver. Para que se vea un poco que no somos nosotros 4 los que nos inventamos aquí venir un sábado, en España acabamos de celebrar en Oviedo, en vacaciones, unas jornadas de filosofía y bueno, se ve que el materialismo filosófico, que ese es el sistema de Gustavo Bueno, está vigente y de momento está perenne hasta que caduque, porque él nunca creyó en la filosofía perenne, como dice Aldous Huxley. Y entonces lo único que le podemos decir a los presentes y a los que posiblemente lo vean en otros medios es que hay mucha filosofía por delante. En España no puede venir cualquier menda diciendo que se rompe porque le sale de las narices. Y ahí estaba Gustavo Bueno. Un día puse en Facebook un recorte suyo, yo creo que es de los pocos que se ha atrevido a decir
que mataría con sus manos, eso lo dice él en el Diario de León, yo lo tengo el recorte, a los etarras, es decir, a asesinos que impunemente han segado vidas. En ese sentido vemos la cobardía de una vida que solo es vida, como la planta. Esto creo que es hasta hegeliano, ¿no? Y creo que lo es. Sé que lo es. Una vida humana no es simplemente vivir. Una vida humana es vivir más, todo lo que se pueda. Y es vivir con una calidad intelectual, y esto es aristotélico, y es la que nos hace distintos de los animales. Hoy en día hay muchos animalistas defendiendo pues, al oso, etc. Estará muy bien. Pero hay una cosa que es el concepto de personas, y eso lo ha conseguido solo pues, seres como nosotros. Para no enrollarme, porque luego si alguno queda después de la chapina que les meteremos, la mía en concreto, a la 1:15 hablaré más. Quiero presentar brevemente a mis amigos, y amigos intelectuales en el sentido de Platón, porque ser amigos de copas está bien, pero vamos, que también hay, aparte de las copas, también está la intelectualidad o nuestra filosofía. Miguel Ángel Navarro, creo, asturiano, consecuencia español, ¿no? Ha publicado muchos artículos en el Catoblepas, se pueden ver gratuitamente. Recientemente le han editado en Pentalfa un libro sobre cine y creo que Miguel Ángel Navarro me sorprende. Es un profesor de instituto en la Cuenca Minera, pero cuando le oyes hablar, bueno, pues se puede decir que es un discípulo de los buenos, y yo creo que de los mejores, si los hubiera, si se pudiera calificar, ¿no? Y entonces, bueno, pues Miguel Ángel hace una labor pues formidable porque él sabe mucho de psicología, otros estudian psicología, pero él la sabe, además de psicología y de filosofía y de muchísimas cosas, de toxicología y de psiquiatría, y además tiene una teoría muy potente contra la psiquiatría. Ve sus vídeos en YouTube, son gratuitos. Bueno, cuesta la corriente eléctrica, que es lo normal. Si no estáis así, bueno, a una institución por ahí y demás. Luego, pues bueno, pues aquí después es que tendría que hablar ya mucho tiempo de Miguel Ángel. Pero bueno, que sepáis que todos nosotros hemos visto de cerca La mirada del maestro, de Gustavo Bueno. Y era sorprendente verle con 91 años, casi ya 92, la vitalidad que tenía, la potencia, la garra, eso es increíble. Porque parecía que no iba a hablar y luego estaba uno hablando y luego te daba él una explicación de todo lo que no había salido y te dejaba ya patidifuso. A eso lo llamamos una habilidad dialéctica sin igual. Nunca lo he visto yo y creo que es muy difícil verlo. Para volver aquí, porque si no nos vamos, Carlos Madrid, matemático, doctor en filosofía de la ciencia, tiene muchas publicaciones de Hilbert, Laplace, de mecánica celeste, ahora está con un libro de cosmología y espero que vea la luz cuando sea el momento. Porque nosotros aceptamos como estoicos las cosas cuando tienen que ser, aunque nos movemos un poco para que salgan. Y bueno, pues Carlos Madrid también estuvo el año pasado, y bueno, pues es que cuando hacen la distinción esta de filosofía, bueno, de ciencias, letras, pues mirad a Carlos Madrid y ya está, déjate de imbecilidades, porque todo lo que un hombre puede leer, hoy ya estaba corrigiendo a primera hora exámenes de la facultad, ha dormido en mi casa, ya estaba ahí corrigiendo exámenes, no le para a nadie, es otro discípulo de Gustavo Bueno activo, a todas horas. Entonces, muchos elogios le daría. Y por supuesto, pues Iván Vélez, Cipriano, famoso por sus entrevistas a gente un poco de la vida política y por desvelar muchos, digamos, solapamientos y engaños de muchísimos que se hacen pasar por eso que llaman izquierda y luego ves que no son tan de la izquierda, porque decir que uno es de izquierda es muy fácil, eso lo decía Stamar, ¿no? Una cosa es decir que eres marxista y otra cosa es serlo, y eso no tiene nada que ver, por sus obras les conoceréis. Iván Vélez ha publicado unos libros aquí en Encuentro, El mito de Cortés es el último, muy interesante en estos momentos, y anteriormente sobre la leyenda negra. Ahí es donde se ve cómo desde ciertas nacionalidades étnicas en España se ha hecho la puñeta a España para que nos engatusemos más, se oscurezca todo, y creo que quita bastantes tapujos y engaños en esa obra, sobre la leyenda negra. La mentira que se dice de que los españoles fueron tan perversos. Y ya nada, pues presentar este homenaje a nuestro maestro, como hemos dicho,
decir que hay una persona aquí presente ahora que acaba de llegar de Asturias, España, Tomás García López, amigo personal junto con su mujer, Carmen, que yo le estoy pidiendo que nos haga una semblanza, se lo dije el otro día, del maestro Bueno, porque él ha vivido muy de cerca, jugaba con él a las cartas y tienen una vida, bueno, pues eran amigos en el sentido, como nos lo dice en sus vídeos también, porque Tomás es de los más representativos del materialismo filosófico, y ya hablaremos más. Decirle que yo le animo a que por escrito va a tener cuatro compradores seguro, y muchos más, porque además hay que leer, que era lo que nos decía Gustavo, que había que escribir y publicar, porque si no, claro. Y si no se lee hoy, ya se leerá. Eso lo dice también Schopenhauer, dice, este siglo no es el mío, otros lo serán, tomado también de otros autores, de Baltasar Gracián, lo tomó. Dicho esto, pues deciros que bienvenidos, no se olvide Tomás, y la mujer que me ha encantado, la ensemblanza que más me ha gustado de todas las que una vez falleció el maestro, don Gustavo, es la de Carmen. Y no es peloteo porque no nos conocemos de nada. Se lo dije a Tomás, no se lo habrá dicho. Me parece de una belleza decimonónica con sus explicaciones de cómo jugaba las cartas, cómo acompañaba a su mujer y tal, que es para mí la mejor. Y en esto no me equivoco. Bueno, y nada, ahora va a hablar Carlos Maggi. Además, el tiempo justo, un cuarto de hora. Si queréis, podéis... yo me quedo aquí, y pues, un poco más, pero yo creo que estáis aquí muy bien, ¿no creéis? Sí. Bueno, el título de mi intervención es el siguiente, es Materia, Ciencia y Dios. Voy a intentar abordar pues, en 20 minutos estas tres ideas, aunque sean unas pinceladas muy rápidas, casi telegráficas, intentando ligar lo que el materialismo filosófico, que es el sistema de Gustavo Bueno, dice sobre estas tres ideas, aunque sea muy rápido y voy a simplificar demasiado, pero también con la vida del propio Bueno. Gustavo Bueno nace en 1924 en Santo Domingo de la Calzada, una ciudad de La Rioja, por la que pasa el Camino de Santiago. Quizás podríamos decir, o me aventuro a decir como hipótesis, que la primera de las ideas filosóficas con la que pudo tomar contacto es precisamente la idea de materia. ¿Por qué? Porque él viene de una familia de médicos. Y es muy curioso, porque esto lo tiene investigado Gustavo Bueno Sánchez, el concepto de materialismo en sentido filosófico aparece en el siglo XIX, sobre todo ligado a los médicos. Aparece como el sintagma materialismo médico. Y quizás podemos pensar, y materia en castellano antiguo tiene el sentido también de la materia que echa pus. Entonces, me aventuro a decir que quizás el contacto, o a partir de donde pudo Bueno empezar a plantearse qué era la materia, puede ser a partir de esa tradición, de ese linaje de médicos en el cual él estaba inserto. La siguiente idea con la que quizás me puedo aventurar que tomase contacto sería la idea de Dios. Él proviene de una familia católica y siempre cuenta pues, que tenía una tía que era muy devota y que incluso a la familia le decían la gente de Santo Domingo que él parecía que iba a cura, porque siempre estaba cuando había que acudir a misa leyendo. Claro, lo que sucede es que Bueno lo que estaba allí leyendo era la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza, envuelto en unas tapas de un devocionario. Y entonces, como aquello estaba en latín, pues la gente que miraba debía pensar pues, que estaba leyendo la Suma Teológica, como en su momento leyó, pero no precisamente en aquel entonces. Estos eran libros que su padre médico, pues según contaba Bueno, tenía en un anaquel, y él pues podía a veces entrar y leer ahí a Voltaire, a Spinoza y a algunos ilustrados. Pero donde quizás también volvió a contactar yo creo con la idea de Dios, aparte de durante la realización de su tesis doctoral, me aventuro a decir que debió ser en Salamanca. Uno de sus primeros destinos como catedrático de instituto es precisamente Salamanca, de un instituto de señoritas. Y allí lo que va a contactar es con la escolástica española. Una escolástica española construida precisamente intentando tratar esa idea de Dios. Y la idea de ciencia, ¿cuándo toma contacto? Pues precisamente también en Salamanca. En aquel momento él empieza a interesarse por dos tradiciones. Una es la del positivismo, que empezó a través de Tierno Galván y esas primeras traducciones, aunque curiosamente es el propio Bueno el que le da a Tierno Galván
el ejemplar del Tractatus de Wittgenstein, que será luego tierno el que traduzca. Es decir, Bueno ya se había interesado por el positivismo. Él había tenido un profesor alemán en Zaragoza y a través de ese profesor había tomado contacto con el Círculo de Viena. Pues ese contacto primero con la ciencia, con la filosofía de la ciencia, se produce un abundamiento allí en Salamanca. Pero también él siempre contaba que es en Salamanca cuando se adentra en el laboratorio de un amigo, de un fisiólogo amigo llamado Antonio Colás, y lo que hace es ver lo que están haciendo los científicos. Con esto lo que quiero decir es que esas tres ideas, esos tres rótulos que dan título a mi intervención, materia, ciencia y Dios, pues que ustedes vean un poco en qué momento el propio Bueno, a través de su vida, pudo empezar a trabar contacto con los conceptos diversos de materia, con los conceptos diversos de ciencia, con los conceptos diversos de Dios, y a ver la dialéctica que hay entre los conceptos y cómo a partir de ellos se abren diversas ideas filosóficas. Es un detalle muy interesante y que a veces se nos pasa por alto, sobre todo en este mundo moderno en el que vivimos, es que Gustavo Bueno no publica hasta prácticamente los 50 años. Lo cual a día de hoy, imagínense ustedes, qué sé yo, un profesor de universidad que no publica hasta los 50 años, pues prácticamente es que no habría llegado ni a ningún sitio. Claro, eso permite que cuando Bueno empieza a publicar tenga una formación que es imposible que tenga a día de hoy pues una persona de 20 y pocos años que está obligada a publicar artículos para poder entrar en esa carrera darwinista por hacerse con una plaza en la universidad. Entonces, fíjense ese detalle, ¿no? El que hasta los 50 años no empieza a publicar. Y sus primeras publicaciones tienen que ver precisamente con la idea de materia. En 1972, digo, no había caído todavía el franquismo, publica un libro, una de sus grandes obras, que son los ensayos materialistas. Un libro en el cual él plantea una ontología materialista, que muy rápidamente voy a decir dos ideas de ella. Se concibe de la siguiente manera: el mundo en el que vivimos es un mundo que está configurado a una escala antropica, es decir, donde el sujeto está configurada a la escala del sujeto, de nuestras manos, de nuestros órganos perceptivos, es decir, y entonces lo que vemos ahí son tres géneros de materialidad: M1, que sería pues este mundo de los cuerpos sólidos; M2, que sería ese mundo de las vivencias, de un dolor de muelas, por ejemplo; y M3, que serían, por un ejemplo que él gustaba siempre de poner, cierto tipo de relaciones geométricas o idéticas que no son ni físicas ni mentales. Como por ejemplo la distancia que hay entre este punto y este. Esa distancia no es ni física ni es tampoco una vivencia psicológica. Es algo que escapa de esos dos géneros de materialidad y abre paso a un tercer género. Y lo que Bueno hace también es plantearnos, a partir de esa idea ontológica especial de lo que contiene el mundo, el universo antropico, también plantearse una idea límite, que es la que él llama la de materia ontológico general. ¿Por qué él defiende el materialismo? Porque la idea de materia se configura a partir de dos ideas muy básicas. La idea de materia, a diferencia del ser de la tradición clásica escolástica, la idea de materia quiere decir pluralidad, y pluralidad discontinua. Es decir, esa idea de materia ontológico general que él plantea, lo que hace es ponernos en guardia contra la idea de pensar que lo que vemos, que lo que conocemos, que lo que está a nuestra escala ya es el todo. Es decir, siempre hay que poner ahí, pararse en barras. ¿Por qué él plantea este sistema ontológico? Una de las cuestiones que espero que queden claras, y Miguel Ángel también ha aludido a ellas en el comienzo, es que para el materialismo filosófico pensar es siempre pensar contra alguien. Y en ese sentido, ¿contra quién estaban pensados los ensayos materialistas? Pues estaban pensados contra el diamat, contra el materialismo dialéctico que se defendía en la Unión Soviética. De hecho, en la edición de 1972, insisto, 3 años antes de que muriese Franco, llevaba una faja que ponía por una filosofía académica materialista. Y eso se publicó en Taurus y no hubo ningún tipo de problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está él pensando? Que en el materialismo marxista, el materialismo de la Unión Soviética, ha llegado a caer en una especie de cosmismo, de pensar que lo que vemos ya ocupa el todo, es decir, que todo, el universo al final de cuentas es una especie de todo ordenado a la escala del hombre. Y lo que Bueno intentaba plantear es que, ojo, como él solía decir con el famoso lema del fisiólogo Dubois-Reymond,
ignoramus, ignorabimus, es decir, hay cuestiones que ignoramos e ignoraremos. Un pequeño apunte para acabar ya con la idea de materia, con estas pinceladas ya digo rapidísimas, es llamarles la atención sobre que curiosamente la última obra de Bueno publicada en vida, en 2016, El ego trascendental, ha sido considerada por algunos, en particular en una reseña que está publicada recientemente en el último número del Catovepas por Pedro Insua, que acaba de salir, como el tercer ensayo materialista. Es curioso porque ese libro, que ha sido el último publicado por Gustavo Bueno en vida, vuelve como al principio, se produce, como él siempre decía, una especie de trabajar in media res, vuelve a la ontología y lo que hace es volver a llamar la atención sobre ciertos componentes de la ontología que en la gente que los ha estudiado a veces han pasado desapercibidos. La idea de ciencia. Bueno, se había interesado en los 70 por la etnología, por la antropología, pero y también en unas conferencias que da en la Fundación Juan March, empieza a plantear una teoría de la ciencia alternativa a las que él veía. Esa teoría de la ciencia es la que él plantea en el año 76, la plantea en unas conferencias que da en la Fundación Juan March, pero luego no aparece recogida por escrito hasta 1992. Es en 1992 cuando se empiezan a publicar los sucesivos volúmenes de su filosofía de la ciencia, que se llama Teoría del cierre categorial. No hay tiempo material para que yo explique aquí en qué consiste la teoría del cierre. Lo que sí que me permito llamar la atención es, otra vez, contra quién está pensada. Pues está pensada la teoría del cierre fundamentalmente contra el fundamentalismo científico, que es uno de los fundamentalismos que a día de hoy más potencia tienen, y es la idea de que la ciencia, así, con mayúscula y en singular, nos va a acabar explicando el mundo como es de una vez por todas. Y una de las cosas que señala Bueno con la doctrina del cierre categorial es que no hay una ciencia, sino que hay muchas, y que cuando alguien habla con la ciencia en mayúscula es una impostura, porque tiene que decir a qué ciencia se está refiriendo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la teoría de la relatividad choca con la mecánica cuántica, la biología choca a veces con la química. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los debates con respecto a las cuestiones de la libertad. ¿Dónde está la libertad? ¿A la escala del individuo, de los genes, como quiere Dawkins? ¿O a qué escala se produce la teoría de la evolución, la selección natural? ¿A la escala genética, a la escala de la especie, a la escala de los individuos corpóreos? Es decir, hay choques entre ciencias. ¿Por qué? Porque el mundo, la idea de esto, vuelvo a la ontología, la idea que tiene el materialismo filosófico del mundo es una especie de mosaico, donde las ciencias son como pequeñas teselitas que se van acoplando y van configurando el mapa del mundo. Pero en ese mapa del mundo hay lugares que están en blanco y luego hay solapamientos. Y esos solapamientos a veces hay contradicciones dentro de ellos. Un ejemplo por no ir solamente a las ciencias naturales y formales. Las ciencias humanas se ve muchísimo mejor cuando los economistas dan las recetas para salir de una crisis. Y luego puedes consultar a diversos economistas y cada uno te da unas recetas. Un economista liberal te dará unas recetas liberales, limitar el gasto público. Un economista keynesiano te dirá aumentar el gasto público. Y todos dicen cómo salir, pero cada uno mantiene su teoría. Finalmente, la religión, la idea de Dios. La idea de Dios es un análisis que Bueno empezó a trabajar fundamentalmente, ya digo, en su tesis doctoral, dedicada a la filosofía de la religión de San Agustín, pero que dentro del materialismo filosófico ocupa un lugar central en una obra que se publica en 1985, que es El animal divino. Allí Bueno lo que intenta plantearse es una filosofía materialista de la religión, cómo se ha surgido la idea de Dios. Y lo que Bueno plantea es una teoría evolutiva de cómo surgen. Él considera que la religión surge del trato de los hombres primitivos durante el Paleolítico Superior con los grandes animales prehistóricos, pues el tigre de dientes de sable, los mamuts gigantes, y allí ellos van con estos seres, con estos númenes, empiezan a desarrollar unas relaciones de temor, pero al mismo tiempo de necesidad, porque necesitan cazarlos para alimentarse. Y fíjense, esos animales son los que aparecen representados en el techo de las cavernas paleolíticas. Conforme ese hombre, esas tribus nómadas van adquiriendo potencia al obrar, van domesticando a los animales. ¿Y dónde se proyectan esas figuras que estaban en lo alto, en el techo de las cavernas? Se proyectan en el cielo y aparece en el zodiaco. Y las religiones en las cuales los dioses empiezan a cobrar
figuras antropomorfas pero sin perder rasgos animales. Piénsense ustedes en los dioses egipcios, que tienen la mitad del cuerpo humano y la otra mitad cuerpo de animal. Cuando llegan las grandes religiones del libro, pues fundamentalmente el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, se produce una crítica radical a estas religiones. Y entonces los dioses, esos dioses antropomorfos, pierden totalmente la figura corpórea. Y es cuando aparece, ahí sí, el dios actual al que estamos acostumbrados, pero que es una idea filosófica, que pone en juego a Aristóteles. Es el acto puro, ese dios que no se preocupa nada de nosotros, pero que curiosamente a través de la Biblia empieza, como si dijéramos, rompe a hablar. Y por eso Bueno decía que las grandes religiones son la antesala del ateísmo, porque han hecho el trabajo sucio de barrenar ¿qué? Barrenar las religiones anteriores, las religiones mitológicas, egipcias, babilonias. Acuérdense que a los cristianos en el Imperio Romano les llamaban ateos. ¿Por qué? Porque negaban a todos los demás dioses. Pero ese dios de las religiones terciarias, ese dios actual, pues es un dios que, como decía Juan Valera, ni María Santísima con ser su madre lo reconocería. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo, no tiene forma, no se sabe dónde está, o está en todos sitios, etc., etc. ¿Contra quién estaba pensado esta obra? Pues se puede entender que esta obra estaba pensada contra el fundamentalismo religioso, que es otro de los fundamentalismos más preocupantes a día de hoy. Ojo, no por el catolicismo, que desde el materialismo filosófico es considerada dentro de las religiones la más racional, sino fundamentalmente contra el Islam, que a día de hoy es la amenaza más fuerte que hay de imponer otra vez una teocracia. Voy terminando. Si se fijan ustedes, he intentado darles unas pinceladas de cómo pudo tomar contacto Bueno con las ideas de materia, ciencia y Dios, cómo esas ideas acabaron luego siendo tratadas en diferentes libros, ensayos materialistas, teoría del cierre categorial, el animal divino, y cómo están pensadas contra diferentes fundamentalismos. Contra el fundamentalismo ontológico, podemos llamar, del materialismo dialéctico, contra el fundamentalismo científico y contra el fundamentalismo religioso. Queda un fundamentalismo muy importante por tratar, que es el fundamentalismo político, pero de ese ya pues hablarán, me figuro, mis compañeros. Pues, por mi parte. Bueno, pues ahora se puede hacer una pregunta a Carlos Madrid. Sabéis que, bueno, que es muy difícil pues, la cantidad